meditar en la palabra bendita del Señor. Busque en su Biblia en el Salmo número 14, versículo 1. En el Salmo número 14, el versículo 1, vamos a tomar este pasaje de la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Amén. Hasta allí vamos a leer este pasaje de la palabra del Señor. Bueno, la vez anterior, hermanos, que estuve acá en este púlpito, dije que íbamos a hablar acerca, hermanos, de una serie de temas muy importantes para cada uno de nosotros, y es, hermanos, acerca de la apologética cristiana. La vez anterior estuve mencionando, hermanos, lo que es la apologética cristiana, número 1, o sea, la primera parte, donde hablábamos acerca de, hermanos, de que la apologética es, hermano, la defensa de nuestra fe, la defensa de nuestro evangelio, y cómo cada uno de nosotros vamos a presentar argumentos basados en la palabra del Señor para que lo que nosotros creemos, lo que nosotros hemos conocido y por lo cual nosotros vivimos y nos motiva a seguir adelante, hermano, las bases de la palabra del Señor en la cual nosotros hemos creído. Y en esta oportunidad quiero compartir, hermanos, siempre hablando de la apologética cristiana, pero hoy en segunda parte, la existencia de Dios. La existencia de Dios. Como usted sabe, hermanos, a pesar de que la Biblia nos declara que solamente un necio puede negar la existencia de Dios, sin embargo, la realidad es que siempre encontraremos personas que piensan lo contrario. Alrededor de la historia de la humanidad, pues yo creo que cada uno de nosotros nos hemos encontrado con más de alguna persona que dice que Dios no existe. Y quizás puedan haber a nivel mundial miles de personas con ese pensamiento. Y para eso nosotros, hermanos, a través de la apologética cristiana, tenemos que, a través de la palabra del Señor, tener los argumentos bíblicos basados en la palabra de Dios, no solamente para hacer comprender a la persona que Dios existe, sino, hermanos, para que el Espíritu Santo pueda llegar y hacerle entender que tiene necesidad de ese Dios que sí en realidad existe. Entonces la realidad es que siempre nos encontraremos con personas que niegan, hermanos, o rechazan la existencia de Dios. El objetivo principal, hermanos, de la apologética es defender nuestra fe. No solamente dije es demostrarles que son unos necios al negar la existencia de nuestro Dios, sino también mostrarles, hermanos, argumentos bíblicos y espirituales, pero también, hermanos, argumentos naturales y lógicos que los hagan reconocer la realidad de la existencia de un Dios todopoderoso. Bendito sea el Señor. Primeramente quiero, hermanos, que tengamos en cuenta y comprender dos cosas importantes.
que existe en medio de todo esto, hermanos, ya dije, el ateísmo, pero que también existe otra rama, hermanos, que se llama el agnosticismo. El ateo o el ateísmo es, hermanos, es aquella persona que niega completamente la existencia de Dios. Ese es el ateo, el ateísmo, aquella persona, hermanos, que rotundamente niega la existencia de un Dios todopoderoso. Pero también, hermanos, está el agnosticismo. Y el agnosticismo, el agnóstico es alguien que confirma que no hay suficientes pruebas para comprobar la existencia de Dios, pero tampoco tiene pruebas para negarla. Es decir, que es una persona llena de dudas, que no cree en Dios, pero que tampoco lo niega. Ese es un agnóstico. Una persona, hermanos, que dije, para él no hay suficientes pruebas como para comprobar que Dios existe, pero tampoco tiene pruebas para negar la existencia de un Dios todopoderoso. Seguramente en nuestro caminar en la vida vamos a encontrar muchas personas más agnósticas que ateas. Es decir, que la persona, dije, atea es la que niega la existencia de Dios, pero el agnóstico es aquella persona que está llena de dudas, que duda. Ese es el agnóstico, la persona, hermano, que no afirma, pero tampoco desvirtúa, sino que es una persona que está llena de dudas. Y nos vamos a encontrar a través de nuestra vida cristiana con personas que tienen esos tipos de pensamientos. Ahora la pregunta sería, ¿cuáles son nuestros argumentos bíblicos para poder, hermanos, hacerles comprender que en realidad Dios es real? Ahora la palabra de Dios nos muestra que negar al Señor, ya sea por rechazarlo, su salvación, o negar su existencia, como consecuencia es la condenación eterna. Eso es, hermano, lo que la palabra de Dios nos enseña. Que ya sea que la persona rechace la salvación de Dios, o ya sea que rechace la existencia de ese Dios, esto llevará consecuencias a la vida de esa persona. Y las consecuencias que conlleva a una persona así, la encontramos, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 33. Y nos dice la palabra del Señor: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esa es una consecuencia catastrófica y terrible para una persona, hermanos, que rechace la salvación de nuestro Señor o niegue la existencia de Dios. El Señor dice en su palabra que todo aquel que me negare delante de los hombres, yo, dice el Señor, también le negaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Es decir, que es una consecuencia fatal. La persona que piensa, hermanos, en su corazón, en su mente, que Dios no existe, o que tiene dudas de la existencia de un Dios, llevará consecuencias en la vida. Es decir, muchas veces hasta por lógica es importante y necesario creer en la existencia de un Dios todopoderoso. Bendito sea el Señor. Es decir, hermanos, que nuestra misión como cristianos acá en la tierra no es solamente presentar los argumentos de la existencia de Dios, sino también presentarles el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El evangelio de nuestro Señor Jesús. Ahora bien, quiero que en esta mañana veamos, hermanos, los argumentos apologéticos de la existencia de Dios, tomando como base los argumentos que los ateos y los agnósticos utilizan para negar la existencia de Dios. Quiero que veamos solo
solo dos argumentos. Y el primer argumento que presenta, hermanos, el agnosticismo y el ateísmo es el siguiente. El ateo y el agnóstico dice que no se puede afirmar la existencia de un Dios que nunca nadie lo ha visto. Imagínense. Dicen ellos que no se puede afirmar la existencia de un Dios que nunca nadie lo ha visto. Para que pareciera que tiene un poco de lógica. Entonces, hermano, este argumento siempre es presentado por aquellas personas que tienen ese pensamiento. Y esto, hermanos, de que existe un Dios que nadie lo ha visto jamás, esta afirmación no solamente es de los ateos, sino que es algo, hermanos, que la Biblia nos da. Y dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 12, dice que nadie ha visto jamás a Dios. Pero sin embargo, a pesar de esto, la palabra de Dios también nos declara, hermanos, que en realidad a Dios nadie lo ha visto. Pero a pesar de eso, la Biblia da por hecho que Dios existe, aunque nadie lo haya visto. Aunque nadie lo haya visto, la Biblia afirma, y los hechos, hermanos, que nosotros podemos visualizar, nos confirman de que sí existe un Dios, y el que, hermanos, tiene el control de todas las cosas en el universo entero. Hay un Dios que maneja todo. Hay un Dios que tiene el control de todas las cosas, aunque nadie lo haya visto. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio, ¿cómo dice? En el principio las cosas fueron creadas de la nada. Así dice la palabra de Dios. No. En el principio dice, creó Dios todas las cosas. Creó los cielos y la tierra en el principio. No dice aquí, hermano, que el mundo y que el universo apareció de una explosión, como el argumento que presenta, hermanos, las teorías de los humanos. Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora bien, pero ¿por qué la Biblia afirma la existencia de Dios si nadie lo ha visto jamás? Bueno, primeramente, hermanos, quiero que reconozcamos algo, que hay muchas cosas en el mundo que nosotros los seres humanos conocemos, que damos por hecho que en realidad existen, pero nadie las ha visto. Hay cosas, hermano, en el mundo, en el universo, en la vida, en el planeta en el cual vivimos, que son reales, que existen, sin embargo nadie las ha visto. Y ejemplo de ello es, hermanos, el oxígeno. Sabemos que el oxígeno es algo real. Sabemos que el oxígeno es algo, hermanos, que lo necesitamos y que existe. Pero ¿quién lo ha visto? Sin embargo, el hecho de que nadie lo haya visto no quiere decir que no existe, porque es una realidad en el mundo en el cual vivimos. El amor es algo real, algo que existe, pero ¿quién lo ha visto? El odio es algo que también es real y que existe, pero ¿quién lo ha visto? ¿Quién le ha dicho a alguien, mira, aquí te voy a mandar un poquito de amor, tómalo, ahí agarra, pálpalo, te voy a quitar un poquito de odio del que tienes y lo voy a meter en esta caja, en este recipiente? Nadie lo ha visto, sin embargo es real, existe.
Existe también, hermanos, la tristeza y no la podemos ver. Esto, hermanos, hay cosas que lógicamente hablando, hermanos, es necesario poderlas comprender. Nadie ha visto estas cosas, el oxígeno, el amor, el odio, la tristeza, sin embargo existen y son reales. Ese es el argumento, hermanos, que muchas veces presenta, hermanos, el agnosticismo y el ateísmo. Nadie puede creer o afirmar en un Dios que nadie ha visto. Es cierto, no lo hemos visto, hermano, pero la obra del Señor, las manifestaciones de Dios, el poder de nuestro Dios es palpable, lo podemos ver con nuestros ojos. Ustedes son un milagro de Dios. Yo soy un milagro de Dios. Todos somos un milagro de Dios, algo real. Pero quiero que desvirtuemos, hermano, esto. Y quiero que veamos el argumento apologético a través de la palabra del Señor. Ahora bien, la palabra de Dios nos declara que nuestro Dios es claramente visible en su creación. Visible en su creación. En el Salmo 19:1 dice la palabra del Señor: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Usted se pone a ver el espacio, los cielos, y en su mente usted puede decir: ¿en quién ha tenido el gran poder para crear lo que yo estoy viendo? ¿Será que estas cosas que vemos aparecieron de la nada? ¿Será que lo que podemos palpar, lo que podemos ver y que aseguramos que existe, será que esto hubo un científico que lo pudo realizar? ¿Será que alguien humanamente hablando pudo hacer todo esto? La palabra del Señor dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Usted ve el firmamento, las estrellas y todo lo maravilloso que Dios ha hecho. No es solamente que una mano poderosa de un ser superior que ha podido hacer semejantes maravillas en el mundo en el cual nosotros subsistimos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios tiene, hermanos, perfectamente todo ordenado. ¿Cómo puede ser posible a la mente humana que el montón de planetas que existen, hermanos, en el universo giren, hermanos, alrededor del sol y ninguno de ellos pueda tropezar con el otro? ¿Cómo puede ser que una galaxia, hermanos, ande girando alrededor de las miles de galaxias que hay en el mundo? ¿Cómo puede ser que una estrella tan gigante como el sol y que alrededor de él giran otras estrellas gigantes, hermano, no se choquen contra sí? ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién puede mover todo esto? ¿Cómo puede ser posible que un día un siervo de Dios estaba en pelea con sus enemigos y le dijo: sol, detente, luna, detente? ¿Quién puede hacer eso sino la misericordia, el poder que hay en un Dios todopoderoso? Y usted y yo tenemos la gran dicha, el gran privilegio de que Dios nos haya llamado como sus hijos a través del sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo puede ser posible esto a la mente humana? No, hermano, solamente puede caber en el gran poder que hay en el Dios que usted adora, en el Dios que yo adoro. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, el hecho de que no hayamos visto a Dios, esto no da motivo para creer que Dios no existe, porque podemos ver su obra, porque podemos ver sus maravillas. Podemos ver, hermanos, si somos testigos de la obra maravillosa de nuestro Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Los cielos, dice, cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y si nosotros nos ponemos a pensar, cómo el Señor muy cuidadosamente y minuciosamente ha creado cosas tan imposibles
de crear para el ser humano. Si usted se pone a pensar y analiza su propio cuerpo, cómo el Señor en su gran poder puede, hermanos, dirigir cada célula, cada molécula de su cuerpo y ponerla exactamente en el lugar indicado. Cómo el Señor con su gran poder puede, hermanos, poner todos los miembros de nuestro cuerpo milimétricamente perfectos en el lugar indicado para que esta máquina pueda funcionar. ¿Cómo el Señor con su gran poder, hermanos, puede hacer todo esto? Claro, es Dios. Él es creador. Él es todopoderoso. Él puede hacer todo lo que aún no llegamos a entender como seres humanos. Dios es un Dios que siempre ha trabajado y hasta el día de hoy sigue trabajando. Y usted puede decir, ¿y qué será el trabajo que Dios hace? ¿En qué se desenvuelve nuestro Dios? El Señor dijo en una ocasión, mi Padre hasta ahora trabajo y yo también lo hago. ¿Y cuál es el trabajo del Dios Todopoderoso allá en el cielo? Dios es un Dios creador. Dios es un Dios creador que nuestra mente y nuestros pensamientos no llegamos a comprender ni a entender las cosas tan maravillosas que Dios ha creado allá en el cielo. Nosotros como creación de Dios y ahora como hijos de Dios, en nuestra mente no puede llegar el pensamiento cómo nuestro cuerpo, hermanos, está diseñado exactamente perfecto para poder subsistir, hermanos, en esta tierra. Cómo el Señor al ser humano nos ha traído en esta tierra para que podamos vivir. Posiblemente el hombre haya ido a otros planetas, pero necesita de equipos especiales para poder vivir en otro planeta. Y nosotros vivimos acá en este planeta Tierra, hermanos, donde hay una superficie, una atmósfera que nos cubre de muchas cosas, hermanos, que otros planetas no la tienen y que probablemente no viviríamos ni un segundo, hermanos, en otro planeta. ¿Cómo el Señor ha diseñado tan perfecto todas estas cosas? ¿Cómo podemos explicar todo esto, hermanos? Sino solamente en el gran poder que hay en nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, dije que el hecho de que no hayamos visto personalmente a Dios no quiere decir que Dios no exista. Muchas veces quizás el ser humano que no conoce de Dios, primeramente quizás quiere ver para después creer. Pero nosotros, hermano, es al contrario. Primero tenemos que creer para después ver. Creer. Porque alguien puede decir, muéstrame a Dios, quiero verlo. Porque el ser humano siempre quiere ver algo para creer en ese algo. Pero como nosotros nos movemos por fe, pareciera una locura para el hombre común y corriente. Por eso la palabra del Señor dice que las cosas espirituales solamente pueden ser discernidas por medio del Espíritu. Porque solo el espiritual las puede comprender y las puede entender. El hombre natural, el hombre carnal no las puede comprender, no las puede entender. Romanos capítulo 1, versículo 20 nos dice la palabra del Señor. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas.
Muchas veces el ser humano quiere ver a Dios para creer en Él. Pero mientras el ser humano vivamos en esta carne, eso es algo imposible. Porque si no, uno de nosotros con estos ojos pudiéramos ver a Dios, morimos inmediatamente. Morimos inmediatamente. No soportaríamos ver, hermanos, la santidad de nuestro gran Rey. Bendito sea el Señor. Entonces dice acá, hermanos, que las cosas invisibles de nuestro Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea que esto nos da una pauta de que si hay cosas extremadamente difíciles de que puedan existir, si no es por la voluntad de Dios, por la creación y por todas las cosas que Dios ha creado que afirman de esa forma que Dios existe, por esta condición, muchas veces el hombre y la mujer puede alcanzar la condenación. ¿En qué sentido? Porque posiblemente hayan miles de personas en el mundo entero que hayan muerto sin nunca jamás haber escuchado la palabra de Dios. Es posible, o quizás en realidad así es. Tal vez no en nuestra generación, o posiblemente quizás en algunos lugares tan remotos donde hayan tribus quizás donde nunca se les ha llevado lo que es la palabra de Dios. En el pasado y en todos los siglos quizás hayan miles de personas que hayan muerto sin conocer ni tan siquiera una palabra de las Sagradas Escrituras. Pero el hecho de que no haya nunca escuchado la palabra de Dios, esto no hace que la persona quede, hermanos, sin responsabilidades. El hecho de que una persona de determinado tiempo del mundo nunca haya escuchado de Dios, esto no lo inhibe, hermanos, de que sea responsable de su propia salvación. ¿Por qué? Porque si ha visto las maravillas de Dios, de que si ha visto lo que Dios ha creado, y su conciencia le afirma que es algo extraordinario, pues Dios mismo, hermanos, revisará todas esas conciencias. Y nadie quedará, hermanos, sin tener que ser responsable de los actos que haya cometido, ya sean buenos o sean malos, acá en este mundo. Como Dios con su gran poder hace, hermanos, que las aguas, hermanos, suban. Porque el agua, hermano, cuando está muy caliente de los océanos, del mar, se vaporiza, y ese vapor, hermanos, en ese estado sube a los cielos. Y mientras más alto el agua vaporizada va subiendo, se va haciendo, hermanos, líquido, y se va haciendo un poco helada. Y al final, cuando llega a un punto que Dios sabe cómo maneja sus cosas, vuelve a descender esa agua, y ya no con el mismo textura y ni con el mismo sabor quizás que subió. O sea, ¿cómo nos podemos explicar esto? ¿Cómo el Señor lleva todo el control de esas cosas? ¿Cómo puede ser posible, si nos ponemos a pensar, cómo nosotros de seres humanos, desde que somos concebidos en el vientre de la madre, empieza esa vida, ese ser humano a formarse, como cada molécula, cada célula de su cuerpo se va haciendo, hermanos, o se va formando, y cómo va poniendo cada tejido el Señor en el lugar correcto e indicado.
¿Quién puede hacer todo esto? Sino solo el Señor, solo nuestro Dios. Y aunque la ciencia últimamente, hermanos, ha aumentado mucho, pero jamás logrará hacer las maravillas que Dios hace con su poder. A manera de ilustración, en cierta ocasión, dice por allí una ilustración, que había un científico que estaba platicando con Dios. Este científico se creía, hermanos, pero muy importante. Se creía que tenía la capacidad de crear todo lo que Dios había creado. La ilustración dice, hermanos, que aquel científico empieza a decirle a Dios: Dios, nosotros ya no te necesitamos. Nosotros tenemos la capacidad y el poder de hacer exactamente todo lo que tú haces. Para que veas que es realidad lo que te estoy diciendo, déjame decirte que como científicos también podemos crear o hacer un ser humano. Dice la ilustración, hermanos, que el científico le dice: para que veas que sí podemos hacerlo, voy a empezar enfrente de ti a hacer un ser humano. Y dice que él tomó un poco de tierra y dice: ya vas a ver, vamos a hacer como tú hiciste. Y la ilustración dice que el Señor le dice: un momento. Si quieres hacer un humano, crea tu propia tierra. Todo lo que existe y todas las cosas que el hombre ha inventado, ya ha existido una materia prima. Y esa materia prima que existe no la creó ningún científico, ha sido nuestro Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta, hermano, que nosotros tenemos el privilegio y la gran dicha de ser hijos de ese Dios, de ser parte de ese pueblo, hermanos, que el Señor ha escogido como pueblo suyo? Bendito sea el Señor. En el Salmo capítulo 8, versículo 3, nos dice la palabra del Señor: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Mire qué precioso esto. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Nadie, pero nadie puede negar la existencia de Dios, poniendo como argumento o como excusa que nadie lo ha visto. Pues lo vemos claramente nosotros en la creación, en los cielos y en la tierra. La realidad es que al observar, hermanos, el diseño de Dios, el orden, la perfección del universo, del cuerpo humano, de los procesos naturales, biológicos, solamente nos pueden hacer reconocer que la mano de Dios está, hermanos, como creador de todas estas cosas. La mano de Dios, la mano de nuestro Dios Todopoderoso. En Colosenses capítulo 1, versículo 16, nos dice la palabra del Señor: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios como creador sigue trabajando, y su trabajo es crear. Imagínense cuando Dios empieza a crear
todos los seres angelicales, billones, trillones, cuadrillones, no sabemos qué tanta cantidad de seres maravillosos el Señor ha creado. Y sigue creando. Nuestra mente es tan pequeña que no podemos alcanzar a comprender ni a entender lo inmenso que es el universo. El inmenso poder que hay, hermanos, en la persona de nuestro Dios. Por fe, por la dicha que Dios nos ha dado a nosotros, tenemos la esperanza de un día conocer lo que nunca hemos conocido, de un día ver lo que nunca hemos visto, de un día contemplar la hermosura que ha creado nuestro Dios, que nunca, dijo el apóstol Pablo, cosas que él había visto que no han llegado al pensamiento ni al corazón del hombre, ni ojos han visto, cosas inexplicables. Es decir, inefables. Inefables. O sea, sin explicación. Eso quiere decir esa palabra, hermanos, en el latín. Sin explicación. Inefables. Sin explicación. Entonces, Dios, tenemos la dicha nosotros, hermanos, de un día poder llegar hasta ese lugar maravilloso si le somos fieles a nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 nos dice el Señor, o nos dice aquí, hermanos, el escritor: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ese es el argumento apologético. Veamos el segundo argumento, hermano, de los agnósticos y de los ateos. El agnóstico y el ateo dice, escuche bien, hermanos, cómo dicen. Yo sé que usted ha escuchado todo esto. Dice el ateo: si existe un Dios bueno y justo, ¿por qué hay tanta maldad e injusticia en el mundo? Y esa pregunta, hermanos, casi que también no solo el ateo la ha hecho. ¿Por qué si hay un Dios justo y bueno, por qué hay tanta maldad en el mundo? Ese es el argumento, hermanos, que presenta, hermanos, el ateísmo. Este es uno de los argumentos más utilizados en contra de la existencia de Dios. Pero la realidad es que en este argumento hay primeramente, hermanos, una respuesta en sí mismo. Si todos sabemos que en el mundo se cometen maldades e injusticias, ¿quién puso en nosotros la conciencia de lo que es justo y de lo que es injusto? ¿Quién puso en el ser humano la conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo? ¿Cómo los seres humanos podemos saber lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cómo podemos saberlo? Muchas personas podrían responder que esto es algo que se aprende de la sociedad, que es algo cultural. Pero cuando usted y yo reconocemos cuál es lo bueno y cuál es lo malo, no es que ha sido inculcado en nosotros, eso está adherido en el ser humano. El hecho de que usted se dé cuenta y su conciencia le diga cuál es lo bueno y cuál es lo malo, eso no es que usted lo ha aprendido, ni yo lo he aprendido. Es algo que está adherido dentro del ser humano. ¿Y quién lo ha puesto allí? Nuestro Creador, nuestro Dios. Pero el concepto del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, es algo universal. No depende de una cultura o de un lugar.
es algo, hermanos, dije que es inherente en el ser humano. Eso es, hermano, el argumento que presenta, hermanos, el ateísmo. ¿Por qué si hay un Dios poderoso y justo, por qué hay tanta maldad en el mundo? Muchas veces, hermano, necesitamos una respuesta para una persona que se hace o nos hace esta pregunta. Ahora quiero que veamos el argumento apologético. Hay alguien que tiene el carácter moral para definir lo que es bueno y lo que es malo en el mundo, y que ha puesto en nosotros esa capacidad para diferenciar entre lo justo y lo injusto, entre lo bueno y lo malo. Y ese alguien, hermanos, ha sido nuestro Dios. Nuestro Dios. O sea que la persona, hermanos, que no cree en Dios, pero si bien sabe cuál es lo bueno y cuál es lo malo, y de qué forma ha desarrollado ese conocimiento, de qué forma ha desarrollado el conocimiento para poder comprender entre el bien y el mal, si no ha sido, hermanos, por nuestro Dios. Si no ha sido por nuestro Dios. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, nos dice la palabra del Señor: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Lo que le explicaba hace un momento, que nadie queda, hermanos, ignorante, o nadie queda irresponsable de los actos que cometa en este mundo, sea que haya, hermanos, conocido a Dios mientras haya sido su palabra predicada, o que haya sido una persona que nunca en la vida haya escuchado del Señor. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, y acusándoles, dice, o defendiéndoles sus razonamientos. Eso es, hermano, el argumento apologético. Ahora bien, la maldad de los hombres y las injusticias no demuestran que Dios no existe. El hecho de que haya tanta maldad y tantas injusticias en el mundo, el hecho que esto ocurra, no quiere decir que porque Dios no existe. En ninguna manera. En ninguna manera. Esto lo que muestra es la necesidad de conocer al Dios verdadero. Al Dios verdadero. Romanos capítulo 3, versículo 23, y vamos a ir finalizando, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de la maldad y de las injusticias que hay en el mundo, también podemos conocer que millones de personas, que su vida fue transformada al conocer a Jesús como Señor y como Salvador. A pesar de lo que existe en el mundo, las maldades y las dificultades que hay, a pesar de todo esto, hay miles, es decir, millones de personas que han sido transformadas por el poder de ese Dios que muchos niegan. Personas que han sido transformadas, personas que han sido cambiadas, personas que son diferentes, personas que su vida es totalmente distinta. Ahora, cuando, hermanos, recibieron o recibimos a nuestro Dios en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Eso no lo puede negar nadie. No lo puede negar el agnóstico, no lo puede negar el ateo. Los millones de personas que han sido cambiadas por medio de ese Dios que muchos niegan.
Bendito sea el Señor. Hay millones de pruebas imposibles de negar, de vidas transformadas por el poder de Dios. Es decir, que el cristiano tiene pruebas innegables del poder transformador de Dios en la vida de los seres humanos, algo que ni el ateísmo ni el agnosticismo lo tiene. El agnosticismo no puede hacer cambiar a una persona, y si lo hace es para empeorar. Igual el agnosticismo no tiene ese poder que tiene el evangelio para poder transformar la vida de miles de personas, y lo sigue haciendo el Señor hasta el día de hoy y hasta el día en que el Señor decida venir por su pueblo. Eso es algo que no lo tiene ni el ateísmo ni el agnosticismo, el poder de presentar, hermanos, algo que puede transformar la vida de una persona. Lo último dice, hermanos, segunda de Corintios capítulo 5 verso 17, de modo dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién pudo hacer eso? ¿La voluntad de un ser humano? No. Si cuando usted y yo venimos al Señor no andábamos en busca de Él. Yo no sé qué usted andaba buscando cuando el Señor lo alcanzó. Cada quien sabemos en qué andábamos cuando el Señor nos alcanzó, menos en buscar a Dios. Pues Él dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre ese perdido estaba yo, entre ese perdido estaba usted. Y nos encontró el Señor y no le importó la condición nuestra. Cuando a usted nadie daba un centavo por usted, cuando usted, la familia lo rechazaba, los amigos le dijeron no te queremos, el Señor extendió su mano, hermanos, y nos acogió con su mano santa. Y así como aquel hombre, hermanos, que estaba ya tendido, que nadie le hacía caso, ni el levita, ni el sacerdote, hermanos, vino el buen samaritano, nuestro Señor Jesús, y empezó a vendar nuestras heridas que el enemigo había hecho en nuestra vida. Si nosotros nos acordamos, hermano, el último día que le servimos al enemigo, hasta allí para atrás nuestra vida fue una vida de fracaso, una vida terrible, una vida desesperante, una vida de desgracia, una vida sin sentido. Pero cuando el Señor llegó a nuestra vida, empezamos a cambiar, empezamos a ser diferente, empezamos a ser nueva criatura, y por eso le damos la gloria al Señor. Bendito sea Dios, que el Señor nos haya tomado como sus hijos. Estos son algunos argumentos, hermanos, que presenta el ateísmo, y algunos argumentos apologéticos que podemos aprender mucho de la palabra del Señor. Por eso es necesario cada día, hermanos, tener el hábito de leer mucho. Cuando uno lee, hermanos, el ser humano se vuelve sabio, pues conoce muchas cosas y se aparta de todas las cosas difíciles. La próxima vez que me toque estar en este lugar, vamos a compartir, hermanos, un tercer tema, hablando siempre